Sí. Después de este largo y detallado tema de circuitos. De verdad, son circuitos de verdad. Ya, estábamos hablando de ruido. Y esto que voy a ver ahora ustedes ya lo saben un poco porque han estado haciendo la tarea, pero se los voy a comentar formalmente hoy día. Entonces tenemos el MOSFET y ya aprendimos que el MOSFET tiene una fuente ruidosa. Y esa fuente ruidosa, en pequeña señal, en región activa, puede ser modelada por su potencia. Entonces hay una corriente al cuadrado. Y esto representa la varianza de esa corriente, que es lo único que sabemos. La media también la sabemos. ¿Cuánto es la media? Cero, ¿cierto? Esto es media cero y la varianza es eso que está ahí. Entonces tiene una parte debida a ruido térmico, esta es la ecuación, y tiene otra parte debida a ruido flicker. Y esa es la ecuación. Vemos que las ecuaciones dependen de Gm. Y uno puede llevar esto a una normalización que no voy a ver en este curso, pero que está en un paper que ya les mencioné. Hay otras fuentes de ruido. Este es el paper donde se hace esta normalización. Y parece que hay gente que le ha gustado esto porque la han adoptado. Hay personas que han publicado después que nosotros, que han citado este como el paper donde se inicia esta idea de normalizar ruido. Que no es una gran idea, pero yo la encontré simpática, entonces la hicimos con un exalumno aquí. Ya tenía un par de citas, un paper muy corto. Bueno, entonces ya sabemos cómo modelar el ruido en un MOSFET. Ahora hablemos del ruido en circuito, porque si tengo un montón de MOSFETs, ¿cómo manejo el ruido? Más encima que esto es una varianza. Y yo había dicho antes que estos circuitos son lineales. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta varianza para calcular el ruido a la salida, por ejemplo? Yo puedo agarrar esta varianza y pasarla por funciones de transferencia, o tengo que sacar raíz de esto y usar desviaciones estándar, como que eso no está para nada claro. Entonces, vamos a hablar de ruido en circuitos. La mayor parte de los circuitos, perdón, tienen varias fuentes internas de ruido. Algunas son dominantes, otras no, y en este momento es súper difícil para este curso, para todos nosotros, saber qué fuente de ruido puede ser dominante o no. Mirar un circuito no entrega inmediatamente esa información. Entonces hay que hacer algo. Para cuantificar el efecto de todas las fuentes, hay que referir todas las fuentes a un único nodo o a un par de nodos del circuito. Y eso se llama referir el ruido a la entrada o referir el ruido a la salida. Entonces vamos a hablar siempre de referir el ruido a la entrada o a la salida. ¿Qué significa eso? Es como el offset. ¿Se acuerdan del offset? El offset en un amplificador se debe a un montón de efectos no deseados. Y yo, en vez de cuantificar cada uno de estos efectos individualmente, llevo todos esos efectos a una sola fuente de offset que pongo en la entrada. Aquí lo mismo. Hay un montón de ruidos en el amplificador. Y yo, para cuantificar esto, meto todo el efecto del ruido aquí. Entonces hago como que este circuito no tuviera ruido, pero tiene un ruido en la entrada o tiene un ruido en la salida. Serio, paralelo, de corriente o de voltaje, depende, pero tiene una fuente de ruido. Entonces hoy día vamos a tratar de aprender de qué se trata esto. ¿Cómo es esto de ruido referido a la entrada o a la salida? Si refiero el ruido a la salida, todo lo que hago es simplemente cortocircuitar la entrada. Si el circuito es lineal, la salida debería ser cero. Entonces lo que aparece en la salida es ruido. Y ese ruido yo lo puedo medir directamente. Yo puedo agarrar un circuito, por ejemplo el que yo estoy mandando a fabricar en una semana, cortocircuito la entrada, mido en un osciloscopio el ruido que hay en la salida, y ese es el ruido que yo referiría a la salida. Entonces se logra refiriendo las fuentes de ruido individuales a la salida mediante funciones de transferencia. ¿Cómo eso? Internamente esto tiene un transistor, y ese transistor tiene un ruido. Entonces yo tengo que calcular la función de transferencia de esta fuente de ruido
a la salida. Y esa es una función de transferencia HDS. Pero ese HDS es para señales. Por lo tanto, cuando yo quiero referir este ruido, que es una varianza, a la salida, lo refiero usando HDS al cuadrado. Tengo otra fuente de ruido que es de voltaje. Y quiero referir esto a la salida, y este va a ser un H2DS. Entonces, lo elevo al cuadrado, y la salida al final va a ser la suma, el ruido al cuadrado va a ser la suma de los HI cuadrado por DI cuadrados. Entonces, sumar todos los ruidos con funciones de transferencia elevadas al cuadrado. O sea, ¿le gustaron las funciones de transferencia? Hay que elevarlas al cuadrado. Yeah. Concepto físico, exactamente lo que mediríamos en el laboratorio. Esto es lo mismo que dije antes. Conecto la entrada a cero, mido algo a la salida, veo que sale, ese es el ruido referido a la salida. El ruido referido a la entrada es otra forma de mencionar el ruido. Por ejemplo, en una hoja de datos yo puedo ver cuánto es el ruido referido a la entrada. Esto es decir, por ejemplo, ya todo este ruido me produce este ruido a la salida, que yo ya puedo calcular. Ahora, de la entrada a la salida hay una función de transferencia que voy a llamar ADS, que es la ganancia de, por ejemplo, un amplificador. Entonces, este ruido a la salida es equivalente a que si yo tuviera un ruido a la entrada, que puede ser calculado como este ruido, dividido por la función de transferencia al cuadrado. O más bien, pasado por la función de transferencia inversa, que es a la menos 1 de ese, al cuadrado. Y con eso yo puedo calcular el ruido en la entrada. Entonces, no es que físicamente haya una fuente de ruido en la entrada, pero para hacer más fácil la pega y para saber cuánto es mi ruido comparable con mis señales de entrada, porque este ruido se va a sumar, este es un ruido aditivo que se va a sumar a mis señales de entrada, matemáticamente. Entonces yo puedo decir si mi ruido es más grande o más chico que mis señales de entrada, refiriendo todo el ruido del circuito a la entrada. Entonces esta representación del ruido total, a través de una fuente ficticia en la entrada, captura los efectos de todas las fuentes internas de ruido, y es útil para comparar de manera justa diferentes circuitos. Y la razón de ello es que hay circuitos, por ejemplo, que tienen la media ganancia. Entonces, si este circuito tuviera la media ganancia, y este A fuera muy grande, entonces el ruido a la salida sería horriblemente grande. Entonces llega otro y dice, no, pues mi circuito tiene mucho menos ruido, porque tiene una ganancia mucho más chica. Entonces, no es una comparación justa. Tiene menos ruido, pero también tiene menos ganancia. Entonces, realmente lo que corresponde ahí es compararlo según las señales de entrada. Entonces yo ahí muevo o refiero el ruido a la entrada y eso es una comparación más justa. Entonces muchas veces una comparación más justa es a la entrada y no a la salida. Este es un ejemplo de una hoja de datos del TL084, que es el típico pump que yo uso en circuitos discretos, deep, súper fácil de... Uno compra, lo pone en el proto y prueba cosas. Tiene un montón de características y ahí vemos ruido equivalente. Esto es equivalent input noise voltage. O sea, el voltaje de ruido equivalente a la entrada. Está aprobado con RS20 ohm y hay dos datos. ¡Wow! Un dato me dice, este ruido entre 10 Hz y 10 kHz corresponde a 4 microvolts. O sea, el ruido integrado en ese rango de frecuencias, recuerden que el ruido es una densidad espectral de potencia, el ruido integrado en ese rango entre 10 Hz y 10 kHz, entonces yo ya me estoy imaginando 10 Hz y 10 kHz. ¿Qué ancho de banda hay ahí? 10 kHz. ¿Cierto? Porque 10 kHz menos 10 Hz es como 10 kHz, ¿cierto? Entonces el ancho de banda es 10 kHz, eso es lo que estoy diciendo aquí. En un ancho de banda de 10 kilos tengo 4 microvolts, o sea, esa integral aquí de la PSD
es 4 microvolts. ¿Qué pasa si divido esa PSD por 10 kilohertz? ¿Así funciona o no? ¿O cómo debería ser? Esto es 4 por 10 a la menos 6. 4 por 10 a la menos 6. Eso es, ¿cierto? Volts. ¿Cómo era aquí que había que hacerlo? Yo de aquí puedo sacar porque esto no es PSD, esto es raíz de PSD. Entonces puedo sacar la PSD elevando esto al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿eso cuánto me da? 1.6 por 10 a la menos 12 en 10 kilos. En 10 kilohertz. O sea, 1.6 por 10 a la menos 12 es igual a mi PSD multiplicada por 10 kilos. Y yo de aquí puedo calcular la PSD. ¿Cuánto me da la PSD? ¿Alguien tiene calculadora a mano? 1.6 por 10 a la menos 12 dividido por 10 kilos. ¿Ah? PSD igual 1.6 por 10 a la menos 16. Eso da, ¿cierto? Esa es la PSD. Y si yo le saco raíz a eso, para mirarlo en volts, ¿cuánto me da? ¿Ah? ¿Eso es? 4 por 10 a la menos 8. ¿Eso es la raíz de esto? Porque raíz, pero es que esto es 1.6, esto no es 16. No. Verdad. Tiene razón, esto era 16, ¿cierto? Es porque es 4 por 4, 16, toda la razón. Entonces es 16 y me queda 4 por 10 a la menos 8. ¿Y cuál es la unidad aquí? Volts partido por raíz de hertz. ¿Y esto cuánto es en nanovolts? Es como 40 nanovolts partido por raíz de hertz. Bueno, aquí me dice que es 18 nanovolts partido por raíz de hertz, medido exactamente a 1 kilohertz, lo cual me hace sospechar que esto no es plano, sino que tiene alguna forma. Entonces, por eso es que no me dio exacto el resultado. Pero 18 y 40 no son tan lejanos, entonces hay probablemente un efecto ahí de que la PSD no es plana. O sea, una conclusión de este pequeño análisis es que la PSD no es plana. Ya, pero no nos perdamos con el análisis. Miremos, este ruido aquí lo que me dicen es que si mi circuito tiene entre 10 Hz y 10 kHz de ancho de banda, yo debería haber un ruido en la entrada de 4 microvolts. Un ruido en la entrada, muy importante, hablan de la entrada, no de la salida. ¿Cuánto va a ser a la salida? Mucho más probablemente. O sea, 4 micros no es nada, pero 4 micros tal vez es comparable con mis señales. Y si yo quiero calcular con PSD justo a 1 kHz, tengo 18 nanovolts partido por raíz de hertz. Ok, entonces miremos un ejemplo, y este ejemplo es clave para este curso, y por si siguen haciendo electrónica de buen nivel, este ejemplo va a ser clave en el futuro. ¿Cachan lo que es una constante de tiempo, cierto? Una constante de tiempo RC, ¿sí? Y a veces tienen que hacer un filtro, ¿sí? Y ustedes tienen que elegir un R y un C para hacer un filtro. Bueno, este es un R y un C, ¿sí? Y si tienen que hacer un filtro y ustedes necesitan un RC dado, ¿cómo eligen R y cómo eligen C? Si el circuito no se va a dar ni cuenta que yo tengo ese R y ese C, se va a dar cuenta del tau nomás. Bueno, este ejemplo ayuda a entender por qué a veces uno elige un C grande y un R chico. Entonces imaginemos que tenemos una fuente de entrada que está caracterizada. Tenemos una resistencia en serie de 1 kilo ohm, ruidosa, y tenemos un capacitor de 1 picofarad en la salida. Entonces medimos voltaje a la salida. Esa resistencia ruidosa, ¿hay alguna otra fuente de ruido en este circuito? ¿Alguien ve otra fuente de ruido? No hay más fuentes de ruido. Entonces me piden calcular el ruido referido a la salida, calcular el ruido referido a la entrada y calcular la razón señala ruido a la salida. Entonces, primero calculamos el ruido referido a la salida. Y la receta es la siguiente.
Cortocircuitamos el voltaje de entrada y agregamos la fuente de ruido para cada componente. Eso es importante. Todos los componentes le agregamos su fuente de ruido. Ah, pero habíamos visto que las resistencias tenían fuente de ruido de... Ay, ¿era de voltaje o de corriente? Podía ser cualquiera de las dos, ¿cierto? Aquí está. A ver, aquí. Podía ser de voltaje o de corriente. Uy, que soy desordenado. Entonces, podía ser cualquiera de las dos. ¿Y cuál es la que uso finalmente? Entonces, la que uso depende. Por ejemplo, si es que mi fuente de ruido, lo dije en alguna parte también, si mi fuente de ruido es de voltaje, no lo dije aquí, no sé dónde lo dije, pero lo dije. Lo importante es que si mi fuente de ruido es de voltaje, no, perdón, si mi fuente de entrada es de voltaje de baja impedancia, yo uso una fuente de ruido de voltaje. Ahí. Si mi fuente es de alta impedancia, yo lo modelo como un Norton, entonces más vale usar Norton. Pero en general debiera dar lo mismo. O sea, si yo pongo aquí fuente de ruido de voltaje o de corriente, debiera dar lo mismo. ¿De acuerdo? El tema es cuando lo refiero a la entrada o cuando lo refiero a la salida. Pero el cómo modelo el ruido de cada componente, eso da lo mismo. Entonces, yo podría haber puesto aquí una fuente de corriente ruidosa. Sí, es lo mismo, pero al final voy a referirlo a la entrada. Y cuando lo refiero a la entrada, como mi fuente es de voltaje, al referirlo a la entrada yo quiero tener el ruido como un voltaje. Porque si tuviera el ruido como una corriente, esta fuente de voltaje con esta fuente de corriente en paralelo, ¿quién gana? Es como raro. Ahí no estoy sumando ruido. Esta fuente de voltaje está diciendo, mira, el ruido aquí es tal. Más bien, el voltaje aquí es tal. Entonces esa fuente de corriente no hace nada, no me afecta el circuito. La única forma de que el ruido me afecte el circuito es que fuera una fuente de voltaje que se suma en serie. Entonces cuando yo refiero ruido a la entrada, el elegir de voltaje o de corriente depende de qué tipo de fuente yo uso. Depende de la impedancia realmente. En realidad se usan las dos. Creo que lo voy a decir en algún momento de la clase. Se usan los dos. Entonces, para referir a la salida, esto es lo más fácil. Cortocircuito el voltaje de entrada. Entonces la entrada está en cero. Y agrego la fuente de ruido para cada componente. Aquí, insisto, podría ser de voltaje o de corriente. Calculo la función de transferencia desde cada fuente ruidosa hacia la salida. Es un HTS. Luego multiplico la PSD de la fuente ruidosa. ¿Se acuerdan cuánto era la PSD aquí? Era 4KTR. Eso era, ¿cierto? 4KTR. Y eso está en volts cuadrado partido por hertz. Entonces multiplico ese 4KTR por la función de transferencia al cuadrado. Entonces el ruido es 4KTR por HDS al cuadrado para obtener la PSD de salida. Entonces la PSD de salida es la PSD de esta fuente multiplicada por la función de transferencia al cuadrado, que esa es fácil. Ustedes no tienen que hacer nada. Por inspección ustedes pueden sacar esta función de transferencia. Y 4KTR resulta ser 4 nanovolts cuadrado por 1 partido por 1 más J2 pi F, 1 nanosegundo cuadrado. Eso es lo que resulta ser. Qué raro, 4 nanovolts. ¿Por qué era 4 nanovolts? ¿Cuándo era 4 nanovolts? A ver, miremos acá. Porque aquí teníamos un resultado parecido. Ahí está. Es 4 nanovolts partido por raíz de hertz. Perfecto. ¿Y por qué le puse 4 nanovolts nomás? Debería ser 4 nanovolts partido por hertz, ¿cierto? Sí, yo creo que eso debería ser.
Y esta constante de tiempo, sí, esto es partido por Hertz. Voy a mirar aquí en mis apuntes a ver si tengo algo distinto. No, tengo eso mismo, pero seguramente está malo aquí. Y eso es 4 nanovolts partido por raíz de Hertz al cuadrado, sí. Luego, ¿cómo refiero el ruido a la entrada? Todo lo que tengo que hacer es calcular este ruido, ya lo calculé, y lo divido por la función de transferencia de la entrada a la salida. Entonces hago eso mismo y me da, al dividirlo, me da esto que está acá, que es 4 nanovolts, si esto es partido por Hertz. O sea, al dividirlo por la función de transferencia, esto se va y me queda 4 nanovolts partido por Hertz. A ver, interpretemos esto. El ruido en la entrada tiene una PSD plana. PSD. El ruido referido a la salida tiene una PSD que tiene un ancho de banda. ¿Quién limita ese ancho de banda? La red RC. ¿Ok? Súper fácil. Ah, aquí está. Esta es la lámina que había estado buscando. En general, el ruido referido a la entrada tiene que ser modelado por dos componentes, una de voltaje y otra de corriente. Miren esto. Entonces el ruido es una fuente de voltaje y una fuente de corriente. ¿Y cómo pongo una fuente así? ¿Cómo las pongo? Entonces siempre hay dudas, chuta, ¿qué hago ahí? Bueno, la forma en que uno las pone es tal que al apagar una, la otra existe. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un amplificador y tengo una fuente de ruido, digamos que es corriente, entonces aquí hay ruido de corriente, esa corriente está entrando al amplificador de alguna forma, aquí hay una capacitancia, ¿no? Da lo mismo. Entonces aquí hay ruido. Si yo apago esta fuente, este queda abierto, ¿de acuerdo? Pongo una fuente de voltaje así en serie. No, depende, pues. Si mi entrada es de voltaje, digamos que mi entrada es de voltaje, a través de un Thevenin. Si apago esta fuente de ruido de corriente, este queda abierto y tengo mi voltaje. Y aquí tengo mi fuente de voltaje. ¿De acuerdo? Si yo apago esta fuente de ruido de voltaje, queda solamente mi ruido de corriente. Entonces, esta es la forma general de modelar ruido. Una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Y estas dos tienen correlación. Ah, correlación, ¿cómo era eso? Ah, que si no tenían correlación, yo las podía considerar independientes. No, estas dos sí son dependientes. Sí tienen correlación en general muy buena, y esa correlación uno puede asumir que es 1. Entonces estas dos se relacionan según la impedancia de entrada. Por lo tanto, para pasar de corriente a voltaje, yo multiplico por la impedancia al cuadrado. Y para pasar de voltaje a corriente, yo divido por la impedancia al cuadrado. Entonces son lo mismo, voltaje o corriente son indistintamente, uno pone las dos. Pero hay circuitos, por ejemplo, si yo tengo un Thevenin ideal que tiene una fuente de voltaje aquí, que tiene una resistencia cero, cuando hago esto, esta fuente de ruido de corriente se va a ir por acá y no se va a ir por allá. Se va a ir hacia la izquierda porque esa me ofrece menor impedancia. Por lo tanto, en este circuito la fuente de corriente no va a tener ningún efecto. Si yo en cambio tengo una entrada de corriente con alta impedancia, esta fuente de voltaje no va a tener ningún efecto, porque aquí estoy sumando dos corrientes y esa va a ser la que va a aparecer a la salida. Entonces, el efecto de un ruido va a depender de su impedancia de entrada. Por lo tanto,
Idealmente yo modelo mi ruido siempre como una fuente de voltaje y una fuente de corriente, conectados de esta forma. A veces yo puedo eliminar una de las dos. Ahora sí, Renzo. No fuimos al tiro a voltaje. Entonces, usar solo una fuente de voltaje es una buena aproximación a veces, otras veces no. Entonces aquí está la respuesta a la pregunta de Renzo. Cuando la impedancia de entrada es alta o cuando la fuente de señal es una fuente de voltaje ideal, uno puede reemplazar estas dos fuentes de ruido por una de voltaje. Cuando la impedancia de entrada es baja o cuando la fuente de la señal es una fuente de corriente ideal, uno puede reemplazar estas dos fuentes de ruido por una fuente de corriente. Eso es lo que expliqué recién. Entonces, en general, el ruido a la entrada son dos fuentes. A veces, uno puede eliminar una de las dos. Bueno, simulemos en SPICE. Entonces, hacemos este análisis de ruido de esta red RC. ¿Se acuerdan de este circuito RC que acabamos de analizar? De este. Entonces, aquí está R1, C1, etcétera, punto noise, back annotation, da lo mismo. Entonces, el punto noise tiene un voltaje de un nodo a la salida y tiene una entrada. Esa entrada uno se la da si es que uno quiere referir ruidos a la entrada. Entonces, cuando uno quiere referir ruido a la entrada, uno le pone una fuente en la entrada. Entonces, siempre hay que decirle a SPICE cuál es mi entrada, porque si yo quiero referir ruidos a mi entrada, SPICE tiene que saber cuál es la entrada. Y ahí se hace el análisis y da esta cosa que está acá, que está en torno a 4 nanovolts partido por raíz de Hertz, plano, y que decae después. Entonces esto es 4 nanovolts partido por raíz de Hertz. Entonces SPICE me da la PSD bajo raíz. Eso es lo que me da SPICE. Oye, siempre las dudas son, ¿esto es Hertz o esto es frecuencia en radianes por segundo? No, esto es Hertz. Y uno integra en Hertz, no en radianes por segundo. Bueno, hablemos de la SNR. Ustedes ya saben lo que es, pero SNR es potencia de la señal partido por potencia de ruido. ¿Referido a dónde? Bueno, al mismo nodo. Yo no puedo hacer SNR de potencia de ruido a la salida partido por potencia de la señal a la entrada o al revés, porque no tendría sentido. Debieran ser lo mismo. Si yo hago la SNR a la entrada o la SNR a la salida, debieran dar exactamente el mismo resultado. Entonces, mido la SNR, por ejemplo, a la salida o a la entrada. Aquí la estoy mirando a la entrada. Un medio, veo peak. Ah, no, es salida, perdón. Partido por un medio. Ah, pero es potencia. Entonces, y potencia es B cuadrado partido por R. Entonces, aquí está el B cuadrado partido por R. Y esta otra potencia es otro B cuadrado partido por R. Y los R se van. Entonces la potencia al final es lo mismo que razón entre voltaje. Entonces cabe... Sí, Rodolfo. En realidad ocupo voltaje peak, pero ocupo un medio. ¿Y qué será un medio voltaje peak al cuadrado? Eso es RMS al cuadrado, ¿cierto? O sea, eso es el voltaje que me interesa saber, el RMS al cuadrado. Al final lo que calculamos de ruido es RMS. Entonces, ¿cuál es el ancho? Ah, espérate, entonces varianza es lo mismo que RMS. Sí, en este caso sí. ¿Cuál es el ancho de banda de interés? Y hay dos casos interesantes, y hay uno de ellos que es clave y que los va a marcar para el resto de su vida. Un caso de interés es la salida observada en un ancho de banda finito, entonces yo uso F1 y F2, lo reemplazo ahí y calculo, listo. Es súper fácil. Y el otro caso es el ruido integrado total, y este es un concepto clave, muy importante. Ruido integrado total significa que yo integro todo el ruido, desde cero hasta infinito, de DC a luz. ¿Ah? Y es todo el ruido. Y ese concepto es tan importante que le vamos a dar algunas láminas especiales. Ruido integrado total es la integral sobre todo el espectro de frecuencia de cero a infinito.
Pero mi circuito no llega a infinito, no importa, tú integras hasta infinito igual. Va a haber algunas frecuencias en las que ya va a dejar de ser relevante, probablemente va a converger. Entonces un valor relevante, cuando observamos la salida sin limitación de banda, por ejemplo, cuando la miramos en un osciloscopio de gran ancho de banda, o cuando la salida es muestreada, por ejemplo, cada vez que muestreamos, tomamos una muestra de una señal, esa muestra tiene un ruido, y ese ruido corresponde al ruido integrado total. Eso es clave, o sea, si yo uso, por ejemplo, un conversor análogo digital, y muestreo una señal, esa señal va a tener ruido. Cada muestra va a tener una cantidad de ruido que yo puedo medir en volts, ¿cierto? Esos volts de ruido tienen una desviación estándar correspondiente a un ruido total, a un ruido integrado total, que yo puedo calcular integrando en frecuencia entre 0 e infinito. ¿Hay pregunta? ¿No? Entonces, ¿cómo se calcula este? Yo agarro la función de transferencia, ¿cierto? Esta era la fuente de ruido, esta es la función de transferencia al cuadrado, y yo integro esto entre 0 e infinito. Y el resultado debiera darme en volts al cuadrado. Sin raíz de hertz, sin hertz. No hay hertz, eso es el ruido integrado total. Eso no es, el ruido integrado total no es PSD, sino que es la integral de la PSD. Y eso me da volts cuadrados. Ah, perfecto. Entonces, ese ruido que me daban para este amplificador operacional, este 4 microvolts, digamos que podía ser el resultado del ruido integrado total. Podía perfectamente haber sido eso. Entonces, volvemos aquí. Ruido integrado total en volts cuadrados. Y si yo calculo para este circuito, y este resultado es, por Dios, qué importante, es clave. Para una red RC, donde hay un elemento que es resistivo y un elemento que es capacitivo, y el único elemento que aporta ruido es el resistor, el ruido integrado total es KT partido por C. El R no está ahí. El R no juega ningún rol en esta ecuación. Qué cosa tan rara. Y esto, KT partido por C, está en volts cuadrados. Y a este ruido, que es muy importante en electrónica, se le llama ruido KT partido por C. Es así de importante. Y después, en el curso de conversores, hablamos de KT partido por C para arriba y para abajo. ¿Por qué en el curso de conversores? Ah, es que ahí hablamos de muestreo. Y cuando uno muestrea KT partido por C. Es súper importante esta cuestión. Es demasiado importante. O sea, esto que dice, este es un resultado muy importante, es un understatement. No sé cómo enfatizar esto, pero lo voy a hacer como pueda. Es así de importante. Es clave. Ruido integrado total a la salida depende únicamente de C, incluso cuando R es el que genera el ruido. Y si yo quiero poquito ruido, necesito un C muy grande. Ah, perfecto. Y para la misma constante de tiempo, C grande implica un R chico. Tratemos de entender un poco más. Este es un teorema que inventamos hace un par de años atrás con un par de alumnos. Ya teníamos el paper listo, estaba en la puerta del horno. Había una parte de la demostración que no nos salía, pero estábamos seguros de que íbamos a llegar. Y encontramos una tesis de doctorado de un gallo en Stanford que planteaba esto como algo ya conocido. Y a mí nunca me lo enseñaron. Lo peor es que algo que nadie sabe. Y yo creo que esta es la única universidad del mundo donde enseñamos esto. Y es increíble. El ruido integrado total en uno de los puertos de una red pasiva arbitraria, lo que quieran, R es para todos lados, C es para todos lados, debido al ruido térmico de sus resistores, incluso creo que funciona con inductores, puede ser calculado de esta forma. Vn cuadrado es KT por una diferencia. 1 partido por C o C menos 1 partido por CSC. Donde C o C es la capacitancia equivalente vista desde afuera
cuando todos los resistores se convierten en circuito abierto. Y CSC es la capacitancia equivalente vista desde afuera cuando todos los resistores se convierten en cortocircuito. Oye, la elegancia de este teorema es una cuestión impresionante. Y nosotros le teníamos hasta nombre al teorema. Y se nos cayó, pero ya, ¡oh! Fue terrible, me acuerdo y me da rabia. Sí, yo trabajé en la oficina al lado de él. Y él publicó esto, yo no tenía idea que él estaba publicando esto. Yo volví a Stanford en 2010, así que no, probablemente esto, él lo descubrió mucho después de que yo volviera, pero lo descubrió en unos libros muy antiguos donde hablan del teorema de Bode. ¿Alguien ha escuchado hablar del teorema de Bode? Es terrible. Bueno, teorema de Bode, sale de ahí. Léanse esta tesis, yo la tengo por ahí si alguien la quiere. Llegan a este mismo resultado. ¡Ah, qué rabia! Nosotros teníamos nuestra demostración casi lista. Bueno, pero es un resultado muy elegante. Y al final, la parte importante es esta, que es la que se aplica en este circuito. Porque este de aquí resulta ser infinito, ese capacitor. ¿Cómo infinito? ¿Cómo CSC? ¿Qué pasa si aplicamos esta misma ecuación acá, a este circuito? ¿Cómo un capacitor infinito? No, eso es raro. A ver, yo tengo una red RC. Entonces yo digo que el ruido es KT partido por menos KT partido por otra capacitancia. COC. COC significa apago todas mis fuentes. Apago todas mis fuentes, convierto las resistencias en circuito. Este se convierte en circuito abierto. Ya, ok. Ahí está. Entonces, ¿qué capacitancia veo desde afuera? C. Menos KT partido por, convierto todas mis resistencias en cortocircuitos. Si convierto esta resistencia en cortocircuito, ¿qué capacitancia veo desde allá? Veo un cable, veo un cable a tierra, veo una impedancia pero muy chica, y una impedancia pero muy chica corresponde a ¿qué capacitancia? A infinita. KT partido por C. Esto sirve, nosotros llegamos a este teorema porque estamos buscando una forma de analizar ruido en una red de capacitores conmutados muy complicada. Y llegamos a que era muy difícil hacerlo analíticamente, pero después de varias simulaciones en SPICE vimos un patrón. Y dijimos, esto tiene que llevar a alguna parte. Y descubrimos esta cosa que es realmente notable. Sí, hay una pregunta ahí. Sí, cae drásticamente. Bueno, tú asumes que esto es plano, se asume plano. Pero a esa altura, a 2 teras, cualquier RC ya te está matando el ruido igual. Ya, oye, hagamos una comprobación en SPICE, no de este teorema raro, que no le voy a poner nombre, sino de esta idea. Entonces vamos a simular varios circuitos RC, cambiando lo siguiente. Esencialmente mantenemos tau. Manteniendo tau. Entonces aumentamos R. Al aumentar R, el 4KTR crece. Entonces, aumento R. No, perdón, esto no es manteniendo tau, esto es manteniendo C. Disculpen, ahí me equivoqué. Entonces, si aumento R, el ruido crece, pero el ancho de banda decrece. Y como el ruido tiene que ver con el producto entre la PSD y el ancho de banda, entonces como que esas integrales son constantes. Y esas integrales es KT partido por C. En realidad aquí lo hice un poco laxo, porque aquí lo que dibujé es D partido por raíz de Hertz.
Y para integrarlo en realidad tengo que elevar esto al cuadrado, multiplicarlo por el ancho de banda y luego eso es KT partido por C. Entonces fue un poquito laxo, pero no importa. Para integrar en LTSpice basta con hacer control. Yo digo control y en inglés se dice control, no se dice control. Eso es una cuestión increíble. No sé por qué todos decimos control. ¿Qué hay que hacer con control C? No sé, control, no. No es control, es control. Y en inglés, control. Entonces se parecen en español y en inglés. O sea, ¿a quién queremos engañar con control? Ya, control, clic con el botón izquierdo sobre el nombre de la señal y eso me entrega información respecto a la integral. Entonces uno puede hacer cosas ahí. Después, cálculo de la SNR. Reemplacemos los valores del ejemplo. En este caso, perdón, SNR para ruido integrado total y vemos que es 122 por 10 a la 6. ¡Wow! Escaleta. Y en decibeles, 81 decibeles. Es harto. La media de SNR. 81. Esto es 10 por logaritmo en base 10. ¿Por qué usamos 10 por logaritmo en base 10? Porque son potencias, muy importante. Entonces, cabe preguntarnos, ¿es bueno este valor? SNR es típico. Audio, 100 decibeles es típico. Video, 60 decibeles es típico. Entonces, esto es bueno para video, no es tan bueno para audio. ¿Qué otros casos? Vamos a hacer un pequeño cálculo. ¿Cómo? No, no, sí es bueno. Eso es bueno. Para estas señales es bueno, sí es verdad. Oye, oye, qué bueno que hay relaciones con otros cursos. Eso es súper importante. En la vida en general, como que asociar materias es muy bueno. Oye, asumamos de outpeak 1 volt sinusoidal y calculemos SNR varias para diferentes capacitores usando la fórmula KT partido por C. Esto es para un circuito RC. Entonces, si queremos una SNR de 20 decibeles, que es mala mala, nos basta con un capacitor, a ver, esto es pico, esto es femto, de 830 atofarad. Eso es, ¿o no? Nos basta con eso. ¿Para qué resistencia? Da lo mismo. Recuerden que KT partido por C no lleva R en ninguna parte. Entonces eso es, ¿no? Eso es pico, entonces esto es femto, eso es 830 datos. O no, es menos parece, a ver, o estoy calculando mal. Esto es un pico, aquí hay un femto, aquí hay un ato, no, es 0,83 atos, estaba calculando mal. Sí, es muy poco, muy, muy poco. Después si queremos 40 decibeles, esto va subiendo, 60, 80. Yo poner algo más grande que esto dentro de un chip es difícil. O sea, como que de aquí para allá están todos fuera del chip. No, 83 todavía está en el límite. Sí, yo he puesto capacitores de 45 pico en un chip. Entonces no es tan terrible. El doble grande. Pero esto ya es muy grande. Esto de aquí imposible. Estamos hablando de 8,3 nano, que es una capacitancia muy grande. Y aquí estamos hablando de, eso es mucho. Eso es casi un micro, ¿sí? Casi un micro, ¿sí? Audio de alta fidelidad de 120 decibeles. No, eso es horrible. El celular tiene súper baja fidelidad. Sí. Algunas reglas de oro. Para una SNR de hasta 40 decibeles, los circuitos integrados no tienen problemas de ruido. O sea, es fácil llegar a, a cumplir las especificaciones de ruido para menos de 40 decibeles. Y para 100 decibeles o más es muy difícil de lograr. O sea, es increíble. De ahí para abajo es muy difícil, de ahí para arriba es muy fácil. Rodolfo. Uy, pucha, complicado, porque si el capacitor me baja el ruido, pero me limita el ancho de banda, y yo quiero aumentar el ancho de banda, mmm, tal vez puedo hacer un...
Pero es que al hacer un C grande, tendría que hacer R muy chicos, ¿o no? Para que el tau sea comparable. Entonces, ya, el ancho de banda va a ser, digamos, dominado por un capacitor a la salida. Entonces yo quiero tener un capacitor por un R equivalente. Entonces yo quiero un C muy grande. Entonces ese R equivalente, para que tenga un ancho de banda grande, ese R equivalente tiene que ser muy chico. Para hacer Rs equivalentes muy chicos, los R en general son volts partido por ampere. Si yo tengo volts fijos, ¿qué tengo que hacer con los amperes? Elevar mucho. Entonces ahí descubriste por qué el ruido y la potencia se están relacionando de alguna forma. Para un ancho de banda fijo, reducir el ruido implica subir la potencia. Y eso es fundamental, eso no es algo que salga de la práctica, sino que eso viene de mucho más atrás. Qué notable. Oye, este otro tema, MDS, Minimum Detectable Signal, o señal mínima detectable, y rango dinámico. La MDS es el piso de ruido. Esta definición igual es arbitraria, pero todo el mundo la usa. Mide el nivel de la señal que produce un SNR igual 0 decibeles. Entonces, asumiendo que yo tengo una cantidad de ruido y que tengo una señal comparable con el ruido, la mínima señal que yo puedo medir, digamos que es igual al ruido. Entonces mi MDS es la señal necesaria para lograr una SNR igual 1. En física de partículas, por ejemplo, en vez de hablar de SNR, o sea, se habla de SNR igual 1, pero en vez de hablar de MDS, esa señal se lleva a electrones equivalentes, entonces se habla de ENC, electrones equivalentes de carga. El, perdón, el rango dinámico, por otro lado, es la potencia máxima de la señal partido por la señal mínima detectable. Y si el nivel de ruido en el circuito es independiente del nivel de la señal, no siempre es el caso, entonces el rango dinámico es igual a la SNR máxima. Entonces la SNR va a ser razón entre la señal y el ruido. Si yo maximizo la SNR maximizando mi señal, el valor máximo de esa SNR es el rango dinámico. Veamos otro ejemplo. Este se complicó, tiene dos fuentes de ruido. Chuta, a ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ignorar el ruido 1 partido por F y vamos a calcular el ruido integrado total. Entonces, el ruido integrado total, ¿cómo hacemos esto? Bueno, hay que llevarlo a pequeña señal, obviamente. Entonces vamos a tener el transistor, no voy a dibujar la entrada, todos ya saben que esto tiene una entrada. Entonces el transistor tiene un GMVI, va a tener un RO, que lo vamos a ignorar, vamos a decir que este R es mucho, pero mucho más pequeño que RO. Hay algo que no dije que es muy importante. Perdón, me voy a devolver porque esto es demasiado importante. O sea, lo dije, pero no lo dije con suficiente énfasis. Ese RO que aparece aquí en el modelo del transistor no lleva ruido, porque todo el ruido ya está siendo modelado aquí. Ese RO no es una resistencia física, sino que es una pendiente, o 1 partido por la pendiente, las curvas del transistor, como efecto de la forma en que opera el transistor. Pero como no es una resistencia física, entonces no lleva ruido. Ese RO sin ruido, eso significa sin ruido. Entonces volvamos al ejemplo, donde estamos tratando de calcular con un RO que voy a omitir, pero que no tiene ruido. Luego tenemos la fuente de ruido del transistor. Luego tenemos el R con su fuente de ruido, que la voy a poner en paralelo, y cuadrado de R, digamos, y un C. Y tengo que medir aquí. Entonces, para medir el ruido acá, calculo el efecto de esta fuente de ruido allá y el efecto de esta fuente de ruido allá. Ambas están en paralelo. Entonces es relativamente fácil. Las sumo en cuadratura porque son debidas a elementos diferentes. Una viene de los electrones en un resistor,
otra viene de los electrones en un transistor. Entonces son procesos diferentes. Como son procesos diferentes, yo los sumo en cuadratura. Entonces, al sumarlo en cuadratura, yo sé que uno es, este de aquí es 4KT gamma GM, mientras que este otro es 4KT partido por R. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces la sumo. 4KT gamma GM más 4KT partido por R. Ahí está la suma. Entonces esta es la suma de I del transistor más I del resistor. Todo al cuadrado, por supuesto. Y esa suma pasa por la función de transferencia de aquí a la salida. ¿Sí? Faltará un F, J, 2pi. Ah, sí, falta un F. Décima. Tengo que arreglar ese. Estas láminas no tenían ecuaciones. Hace como un año le agregamos ecuaciones para demorarnos menos, pero no todas quedaron bien copiadas. Bueno, entonces sí, efectivamente esta es la integral entre 0 y este es el ruido integrado total entre 0 e infinito de esta cosa. Y al integrarlo, yo obtengo 1 más gamma por la ganancia por KT partido por C. Y esto es una ecuación, probablemente esto es una ecuación. Nada más. ¿Le creemos a esa ecuación o no? Bueno, esto es algo importante. Compromiso ruido-potencia de la etapa CS. Asumiendo que estamos usando la máxima excursión de salida, cuando queramos mejorar la SNR en 6 decibeles, eso implica aumentar un capacitor en 4 por. Eso implica, esto tiene que ver con la pregunta de Rodolfo, reducir R en 4 por para mantener el ancho de banda. Reducir R implica aumentar algún GM en 4 por. Y para un GMID fijo, eso requiere corriente en 4 por. Entonces, esta es la gran conclusión de este capítulo de ruido. Si queremos mejorar la SNR en 6 decibeles, que equivalen a un bit son 6 decibeles, es 2 por. Si queremos mejorar la SNR en 1 bit y nuestro circuito está limitado por ruido, tenemos que aumentar la potencia a 4 veces. Oye, esta es buena, esta igual es buena, porque sirve para cálculos rápidos. Es muy útil para eso. Oye, y puede que a esta altura ustedes no le crean a estas ecuaciones, y les voy a contar, voy a cerrar esta clase con un testimonio. Yo antes calculaba ruido, y miraba estas ecuaciones, y me imaginaba estos constantes de Boltzmann y temperatura absoluta y la cuestión, y decía, sí, algo de razón deben tener. Algo de razón. Bien, pues. Luego diseñé un chip e hice mal la pega. Cometí un error en una ecuación. Dejé fuera un factor de 8. Digamos que subestimé el ruido en 8 veces. Y diseñé feliz, mandé a fabricar, volvió el chip de vuelta y me dio un ruido que era 8 veces mayor de lo que yo quería ver. Mirando mis ecuaciones de diseño, encontré el error. Clavado ahí, 8 veces mayor. Es increíble, o sea, estas ecuaciones no son mentiras. Estas ecuaciones, ¿cómo le pongo el énfasis importante a esto? Estas ecuaciones, esto que está aquí, que es una fría ecuación, me dice cuánto ruido va a tener este circuito y le va a chuntar pero justo. Así que no lo miren a huevo, porque yo en algún momento lo miré a huevo y decía, esta cuestión es teórica, seguro que esto tiene menos ruido o más. No, ese es el mínimo ruido que van a ver en este circuito. Encima de esto van a tener interferencia electromagnética, ruido de sustrato, un montón de otras fuentes. Pero el ruido fundamental va a ser eso, y lo peor es que clavado ahí. Así que tengan cuidado, créanle a las ecuaciones. Ya, eso nomás, suficiente.